Uno de los fallos que he tenido y que he aprendido de esta situación es de pues, hablar demasiado pronto. Cuando pensamos hace un año que ya por fin íbamos a abrir, yo ya empecé a poner publicidad, empecé ya a moverlo y si alguien me preguntaba, pues ya le decía el precio. Entonces, yo creo que alguien que me preguntó, pues ya al final lo ha montado. Voy a poner una foto de un grupo, precio, está, y ese es uno de los mejores anuncios que nos funciona en Regeneration, de estos que repito constantemente. Y la verdad que ha habido momentos que no dábamos abasto de tanta gente que venía. Y Yeti, Burpees y Matcha, si soy sincero, para mí es aprendizaje constante, porque pues tengo la suerte de compartir micro con José Luis Gaitán y con Juan Cuesta, que son dos personas muy reconocidas en la industria, que saben muchísimo de todo lo que puedas imaginar de la industria, y yo allí, que cada podcast es un regalo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Talento pero con Ganas. Hoy tengo a un invitado muy especial que ha hecho el esfuerzo de venir de Palma de Mallorca. Es un emprendedor empedernido porque tiene varios negocios relacionados con el fitness. Además tiene 2 podcasts, Los Honestos y, a ver si lo digo bien, Burpees, Yeti and Matcha. Lo has dicho bien, el orden no es el orden no es el adecuado. Pero... ¿Y cuál es el orden? Yeti, Burpees y Matcha. Yeti, Burpees y Matcha, sí. De los cuales he visto todos sus capítulos. Y nada, pues bienvenido a divertirte aquí un poco, Miguel. Pues muchas gracias. La verdad que me ha costado un poquito llegar, me he levantado a las 4:30 de la mañana. Ostras. Pero yo sé que habrá valido la pena, porque bueno, también he visto algunos de tus programas y me gusta lo que haces y estoy encantado de estar aquí. Yo te lo agradezco mucho porque, joder, venirte desde Palma de Mallorca aquí, y además, que es que el problema de este estudio es que no está en Madrid Centro, o sea, que es que estábamos aquí en el AFIT Club de Villanueva de la Cañada, que parece que está al lado, pero no está al lado, entonces lleva su tiempo. Sí. Además, yo como sé que eres una persona elegante, he dicho voy a ponerme la camisa de gala, que la llevé en la inauguración y la llevé en FIBO, no la he llevado más veces. En la inauguración de Booty Boosters, que es el último centro que hemos abierto. Muy bien. Y digo, pues voy a ponerme allí un poco para estar al nivel. No llegaré a estarlo, pero al menos me pondré un poco así. Lo estás. A ver, nosotros tenemos más look sporty, pero hombre, es un podcast de emprendedores, empresarios, por lo menos vamos a dar un mínimo, ¿no? Sí, al menos me quito el chándal que llevo normalmente y vale la pena. Muy bien. Tú eres más de talento o de ganas, Miguel. Tú, pues eso, ¿qué formación tienes? Es que esa pregunta la hago a todo el mundo. Sí, lo sabía que me la ibas a hacer. Yo soy de ganas 100%. La verdad que no creo tener ningún talento especial ni tener nada que me distinga de la mayoría de las personas, pero sí que tengo ganas. Soy un entusiasta, diría, ¿no? Y pues 3 centros de entrenamiento y 2 podcasts. No tengo vida, pero tengo ganas de hacer cosas y más que tengo en mente que en algún momento pues también saldrán adelante, ¿no? Yo creo que con las ganas puedes llegar a casi cualquier sitio. No sé si tú opinas de esta misma manera o no sé, para mí que las ganas es lo que te conduce a la mayoría de sitios. Yo estoy de acuerdo, o sea, además, al final yo creo que la gana, la obsesión, el estudio por tu pasión y tal es lo que al final, la repetición, ¿no? Es lo que te lleva al final a conseguir tus objetivos. Sí que es verdad que sí que creo que hay personas con más talento que otras, o que pillan las cosas más que otras, o que tienen más pericia que otras, tienen más habilidades o más inteligencia. Pero que sí que es verdad que normalmente si tienes un nivel estándar, porque al final la persona es normalmente su CI y tal, pues es más o menos estándar, ¿no? Sí. Entonces a partir de lo que marca un poco la diferencia entre una persona y otra es eso. Sí, yo no me considero un líder, pero yo sé que a ti te gusta el baloncesto, yo soy como Dennis Rodman un poco.
Estoy ahí para los rebotes. Pues tienes un rol espectacular. Sí, estoy La ahí. intendencia. Sí. Estoy ahí un poco también para dar algún codazo y para pensar un poco desde una fila secundaria o desde otro punto de vista y ser también un poco el que empuje desde atrás, pues en este caso, por ejemplo, a mis socios en los negocios que tenemos juntos. Siempre me ha gustado soy una persona extremadamente introvertida y tímida y siempre pues me he estado más cómodo estando detrás y apoyando desde detrás, con ganas y siempre con entusiasmo, que yo vengo también un poco a reivindicarlo, el entusiasmo. Joder, pues para ser una persona introvertida ya tienes 2 podcasts y es verdad que a lo mejor estás entre colegas y te sientes más cómodo, pero yo sí que en ese caso te envidio un poco porque es verdad que tú tienes esa capacidad de escucha, esa tranquilidad, esa mesura, ese temple, que a mí algunas veces me falta porque soy muy hiperactivo, muy enérgico, ¿no? Y a ese tipo de personas las admiro. Ahora, por ejemplo, admiro a mi hijo pequeño, que es un poco así, ¿no? Tiene esa pausa que se necesita y que no tengo yo. Y bueno, yo al final, como te escucho todas las semanas y tal, pues es verdad que eso lo admiro. Así que, bueno, pues me gustaría saber un poco, en este caso, cómo empezaste con esto del fitness, porque, joder, te he escuchado tantas veces hablar de tanto modelo de negocio, opinar, al final Sí. eres un gurú de esto, que... Bueno, yo no me consideraría un gurú. Pues mira, a mí, yo de pequeño pues no te voy a contar la típica historia, ¿no? De yo de pequeño, pero bueno, sí, hice baloncesto, hice fútbol y ya desde muy pequeño me dejaron de forma sorprendente entrar en un gimnasio como con 13 años. Yo no recuerdo que mis padres firmasen ningún permiso ni nada, eran otros tiempos también. Y ya empecé a transitar entre gimnasios, la mayoría gimnasios de barrio. En aquella época, pues casi siempre los propietarios eran culturistas. Era la época de si quieres adelgazar, haz cardio. Y bueno, mucho hierro y empecé a ir de un gimnasio en otro, pero sin pasar demasiado tiempo en uno que sintiese como mi casa. Pasados unos años, después de una época de no hacer mucho ejercicio, pues había engordado mucho. Y un amigo mío del instituto, que estuvo apuntado a un gimnasio, había conseguido él un gran cambio y había estado entrenando con una persona que le había estado enseñando a entrenar. Y sorprendentemente, cosas que le había enseñado, en la actualidad se ha estado demostrando que ya eran correctas. Que, por cierto, no recordamos cómo se llamaba esa persona, ni hemos conseguido localizarla. Pero bueno, cuando volví de vivir fuera unos cuantos años, este amigo mío que había aprendido a entrenar me estuvo ayudando a entrenar y adelgacé 15 kilos con él. Pues este amigo se llama Venancio y hoy en día es mi socio y bueno, y para mí es un grandísimo entrenador del que he aprendido muchísimo y que me hizo un poco cogerle el gusto a esto del gimnasio y el gusto a lo del entrenamiento. A raíz de cogerle yo gusto, pues ya fue cuando empecé a investigar un poco. Soy una persona un poco obsesiva, muy obsesiva. Entonces, cuando me da por algo, lo estudio al máximo, veo vídeos, leo libros, hago todo. Para mí no existe nada más en el mundo. Hasta que luego me obsesiono con otra cosa y paso a la siguiente, ¿no? Entonces empecé con el entrenamiento, después pasé con la nutrición, después pasé con las redes sociales, después pasé a diseñar webs, posicionamiento SEO y así he ido saltando de un lado a otro y quedándome con conocimientos que nunca he llegado a ser experto en nada, en verdad. Bueno, casi un emprendedor es mejor que sepa mucho o sea, un poco de muchas cosas, yo creo, que sepa mucho de algo. O sea, que en ese sentido, yo creo que es positivo, bajo mi punto de vista.
He visto que tienes en este sentido el Booty Boosters, que es Mm, el nuevo centro Casa Abierto, que me imagino que estará nichado en un público objetivo mm, femenino, reafirme de glúteo, trabajo con glúteo. mm. Luego tienes Fatbuster, que es un poco, me imagino por el nombre, no lo conozco, y me gustaría ir a Mallorca a visitar Sí, los modelos y verlos, me imagino que será pérdida de grasa. Y luego un coworking también, un coworking de entrenadores, ¿no? sí, bueno, te comento. Yo desde hace bastantes años, bueno, el primero que montamos fue Fatbusters y yo ya, bueno, una de mis obsesiones en este caso me obsesionaba pues el tema de las marcas, de un poco la diferenciación y yo veía que los entrenadores precisamente no se diferenciaban en nada, ¿no? No es por, no pienso en nadie, pero Pepe Trainer o Javier Entrenador. Ujú. Entonces yo ya pensé que podíamos ser diferentes y ahí fue un poco cuando pensé el concepto de Fatbusters. Que Fatbusters, a pesar del nombre, lo que hacemos es entrenamiento de fuerza, sobre Ujú. todo para mayores de 30 años. En un principio sí que hacíamos algo, bueno, es lo típico, ¿no? Cuando empiezas, tocas todos los palos, coges todos los clientes que te vienen y bueno, vas un poco por donde te lleva el camino, pero con el tiempo pues ya ves también cuál es el tipo de clientes con el que estás más a gusto. También descubres qué es lo que se te da mejor y entonces ahí ya empiezas a nicharte un poquito, ¿no? Y ahí ya vimos que el entrenamiento de fuerza era lo que de verdad nos gustaba y el nombre ya se quedó, que por cierto, pues ahora para el año que viene, pues seguramente vamos a hacer un rebranding. Seguirá teniendo el mismo nombre, pero vamos a cambiar un poco pues todo, logo, imagen, incluso algunas cosas del trato con el cliente, onboarding, bueno, también influencia de pasar tiempo con Juan Cuesta y con José Luis Gaitán, que es un no parar de aprender sobre estas cosas Totalmente. y claro, después de pues una década haciendo lo mismo, pues dices, oye, igual ya es el momento de cambiar y bueno, de actualizarse, ¿no? Ujú. Por otro lado está Booty Boosters, que como bien decías es un poco la nueva marca que hemos creado también, pues en la misma línea que Fatbusters, la idea era que pudiese ser, si en su momento es necesario, replicable, que podamos, en este caso ha nacido también, pues tal vez para expandirnos un poquito más. Fatbusters en su día también nació pensando en posible franquicia, aunque fuese una franquicia, pero al final lo hemos personalizado demasiado, mi socio y yo, y lo hemos canibalizado un poco. O sea, yo creo que no habría Fatbusters sin mi socio Venancio y no habría Fatbusters sin Miguel. Ujú. Entonces, como que ya no lo vemos y en cambio Booty Booster sí que ha nacido un poco con esa idea de crecer y de poder ser una marca pues eso, que no tengamos pues, que estar nosotros detrás y que la gente pues pueda reconocerla por la calle y diferenciarla pues de la mayoría de entrenadores que hoy en día pues siguen también llamándose Juan Trainer o Pepito. Entonces, que esta es una de mis grandes apuestas, ¿no? Que la diferenciación, somos personas únicas y las empresas que tenemos pues deberían también representarnos un poco en ese sentido. Booty Boosters está destinado pues a mujeres, entrenamiento de glúteos, específico de glúteos, aunque entrenamos todo el cuerpo. Y bueno, abrimos hace unas semanas y estamos encantados porque ya podemos estar tranquilos. Están teniendo muy buena acogida. Hay una anécdota bastante curiosa porque, bueno, he tardado 3 años en abrirlo. Bueno, el local es comprado, tardé un año en terminar de comprarlo y han sido 2 años de obras que, bueno, cuando parecía que íbamos a abrir se inundó el local, bueno, un jaleo. Pues lo que hizo al final que abriésemos en estas fechas que ha sido fue por ChatGPT, porque yo ahora tengo ChatGPT de pago y dije, ¿cómo puedo hacer que ChatGPT trabaje
porque claro, es muy exigente, no para de pedirte cosas ChatGPT, para darte mejores respuestas, claro. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer que trabaje mientras yo estoy durmiendo? Y se lo pregunté. Me dijo, pues nada, dime lo que quieras y yo lo hago mientras duermes. Entonces yo le dije, búscame todos los centros de entrenamiento de Mallorca a partir de las 12 de la noche y yo cuando me despertaba lo miraba. Pues en la primera noche va y me pone un centro de entrenamiento que era igualito a Booty Boosters. Y digo, ostras, esto se ha equivocado. Pues lo miro y era un centro de entrenamiento que estaba a punto de abrir el día 15 de noviembre. Y dije, pues después de 3 años no puedo esperar, tengo que ser el primero. Y abrimos el día 3. Entonces, pues mira, un centro que sospechosamente, pues, mismo precio, mismas mancuernas, muchas cosas. Todo copiado. Sí, uno de los fallos que he tenido y que he aprendido de esta situación es de pues, hablar demasiado pronto. Cuando pensamos hace un año que ya por fin íbamos a abrir, yo ya empecé a poner publicidad, empecé ya a moverlo y si alguien me preguntaba, pues ya le decía el precio. Entonces, yo creo que alguien que me preguntó, pues ya al final lo ha montado. Pero bueno, no, la verdad que no me preocupa porque somos, dentro de lo que puede ser parecido, somos diferentes porque, bueno, ellos no son entrenadores, bueno, son residentes en Mallorca, pero son de fuera, hacen todas sus comunicaciones en inglés. Yo estoy en un barrio, bueno, nosotros estamos en un barrio pues bastante popular, el más poblado de Palma, y yo creo que hay diferencias suficientes como para que la gente elija. Y bueno, ellos me han dado la forma de enfocarlo, que es, mira, tenemos esta experiencia, somos entrenadores, llevamos todos estos años y encima pues tenemos la posibilidad de jugar con otras cosas como con los precios porque estamos muy especializados en centros pequeñitos con los gastos muy contenidos y muy bajos, entonces eso nos da mucha flexibilidad. Uh-huh. ¿Y cómo es este modelo de negocio, el de Booty Booster? ¿Cómo funciona? Bueno, es un sistema híbrido. Yo hace unos años, hace 3 en concreto, me di cuenta que ya estaba bastante asentado y ya estaba cómodo con lo que ganaba. Entonces dije, bueno, es momento de volver un poco a la industria lo que me ha dado. Entonces primero pensé en montar un coworking que iba a ser en el mismo local que ha sido Booty Boosters. Y dije, pues mira, voy a ayudar a jóvenes que quieran empezar. No van a tener que invertir en maquinaria, no van a tener que pagar si no tienen clientes. Montaré un coworking y así pues podré ayudarles y aportar un poquito a la industria. Surgió la oportunidad de montar Regeneration, que es el coworking, entonces ya lo montamos ahí. Luego te pregunto por él, si no te importa. Sí. Y me di cuenta de que no era lo que yo pensaba, lo del coworking. Entonces ahí ya fue cuando dije, bueno, pues vamos a cambiarlo y vamos a ir a por Booty Boosters, que es una idea que también tenía ya en la cabeza. Pero claro, yo no quería tener que estar ahí atado, como sí que estoy atado en Fatbusters, por ejemplo. Y además, y en otros trabajos que he tenido, tenía personas a mi cargo y me había quemado mucho. Entonces, dice, ¿cómo puedo hacerlo para tener un centro de entrenamiento, no estar atado, intentar no contratar a gente o el mínimo posible y que salga adelante? Pues dije, voy a montar un centro de entrenamiento híbrido, combinando entrenamiento presencial allí con un seguimiento online. Entonces, como ya me veía sentado, dije, voy a hacer un experimento. O sea, Booty Boosters es un poco un experimento. Vamos a ver si funciona. Mi sueldo ya lo tengo asegurado por otro lado. Y al final también la industria pues necesita de personas que experimenten y hagan un poco de avanzadilla, ¿no? Entonces, Booty Boosters ha nacido también como eso. El asesoramiento de las primeras sesiones es presencial,
Bueno, el análisis corporal, de movimiento, de todo. Y el seguimiento es online, ¿vale? O sea, hay una persona en la que le hace, en este caso, una valoración, un onboarding, le enseña cómo entrenar, le enseña la metodología y tal. Sí. Y luego, a partir de ahí, la persona ya va a entrenar por su cuenta Hmm. y ejecuta el programa de entrenamiento. Sí, Es la idea. esta es la idea. Es verdad que bueno, estamos en una fase todavía muy inicial. Las 3 primeras sesiones, en principio, va la persona con un entrenador y luego pues cada semana les va enviando las sesiones que tienen que realizar en el centro y la persona pues puede elegir libremente en qué horario va. Hay horas que sí que hay entrenador y hay horas que no. Entonces, lo difícil va a ser que las chicas en este caso vayan también en horas que no haya entrenador. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, ya estamos viendo que, por ejemplo, hay chicas que si ya iban al gimnasio por su cuenta, tienen menos problema a la hora de ir allí por su cuenta que otras chicas pues, que no tienen menos experiencia. También directamente se lo decimos a algunas cuando nos dicen que quieren algo más personalizado, que vayan a Fatbusters. Esto es lo que le decimos normalmente. Lo que pasa es que está un poquito lejos, pero lo bueno es que los 3 centros que tenemos son complementarios. ¿Y es una persona la que trabaja allí o tenéis 2 de 20 o cómo hacéis? Pues mira, es que ahora mismo soy yo todavía solo. Vale. Soy yo y bueno, mi socio Venancio también en algunas horas cuando estoy en otro de los centros va él. Pero posiblemente tengamos que coger a una persona al menos 20 horas. Pero 20 horas bastaría en principio. O sea, con 20 horas dais un soporte, un servicio. Sí. Cualquiera persona que se apunte al programa puede recibir en este caso, un asesoramiento puntual o si tienen alguna duda. Sí. Y el programa es un programa, en este caso, que estandariza, me imagino, una planificación para conseguir ese objetivo de ese nicho, ¿no? Sí, totalmente. No es personalizado 100%. Esto también ya se lo... Si van a una sesión que está el entrenador, pues claro que se lo adapta y sin ningún problema. Pero si van por su cuenta, pues la idea es que hagan lo que está planificado. Luego lo único que estamos viendo es que nos ha sorprendido mucho, es que a pesar de ser un nicho, pues eso, entrenamiento de glúteos y tal, pues quieren entrenar también parte de arriba. Sí. Entonces, algo que yo me pensaba que iba a ser una lucha, hay que entrenar parte de arriba. Lo tiene interiorizado. Lo piden ellas. Entonces, ha sido una grata sorpresa. Pero bueno, también luego te piden cardio, también te piden... Entonces, hay que ir viendo un poco cómo hacerlo todo. Y el programa, en este caso, quiero decir, ¿es un programa con continuidad o es un programa de X meses? ¿Cuánto vale el programa? ¿Cómo lo monetizáis? Sí, mensualmente se va adaptando el programa y luego, bueno, la tarifa son 89 euros al mes por 3 sesiones a la semana. 3 accesos tienen. 3 accesos, tanto si hay entrenador como si no lo hay. Luego tenemos uno que es el Super Boost que le llamamos, que ahí sí que incluiría más sesiones con entrenador, acceso a una nutricionista con la que colaboramos y un seguimiento un poquito más, todavía más personalizado, eso sí. Y eso es una upgrade ya del programa. Y en ese caso son 199 euros. Y luego hay online, pero es verdad que el online todavía no lo hemos puesto en marcha. ¿Y más o menos con cuántos equilibráis? ¿Cuántos socios? Esto es una pregunta. Sí. Mira, nosotros tenemos una oferta ahora que hemos hecho de lanzamiento y con 20 ya equilibraréis. Sí. Que ya los tenemos. En los 15 primeros días ya los tenemos. O sea, que con más o menos con 3.000 equilibráis un poco el coste laboral y el coste financiero de la amortización del inmueble y me imagino que habrás hecho un renting o un leasing de las máquinas. Sí, ahí mismo. La verdad que también tener tanto tiempo, tener 3 años mientras lo estábamos preparando, pues también te ayuda a mejorar estas cosas, ¿no? He tenido tiempo de sobra de buscar maquinaria que estuviese bien de precio. Que este es otro de los fallos que he cometido. Mirar sobre todo el precio
y tenemos todavía máquinas que faltan piezas, que nos llegaron rotas. Ostras. ¿Y se puede saber la marca o no? Bueno, yo la verdad que hace 3 años no te lo hubiese dicho, pero era así. Venom Fitness se llama. No la conoce mucha gente esta marca. Yo no, por ejemplo. Sí, es curioso porque los que han abierto el negocio de glúteos tienen alguna máquina de esta marca. Yo es que no la he oído. ¿De dónde son? ¿Americanos? Bueno, tienen tienda en Barcelona. Son como, bueno, es una de estas típicas tiendas que te venden online máquinas de gimnasio y luego tienen la marca, pero bueno, fabricadas en China, como no. Bueno, como casi todos. Sí, entonces ha sido una odisea también con las máquinas. Nos las enviaron sin avisarnos, que claro, te llegan ahí 12, 15 máquinas, tienes que reservar estacionamiento porque el tráiler que nos enviaron ni siquiera entraba por la calle. O luego si te llegan piezas, pues tienes que ir detrás porque no te las envían. Y de hecho, para una de las máquinas que había una pieza que estaba montada, que no debería ir montada, nos enviaron un vídeo y la solución era pegarle golpes hasta que saliese. Entonces, claro, yo le pregunté, pero ¿y esto entra en garantía si no lo cargamos? Me dijeron que no. Entonces, pero bueno, lo tuvimos que hacer y al menos hay una máquina más funcionando. Yo es que en eso sí que, si me hubieses preguntado, en eso sí que tengo experiencia porque, bueno, yo he cometido los errores con mi empresa Fit Technology. Al principio trajimos material deportivo, contenedores, maquinaria, estocamos. Bueno, intentamos hacernos una marca de fitness, ¿no? Y al final me topaba con todo tipo de problemas, aranceles, maquinaria defectuosa, tienes que ir a ver las fábricas y al final decimos, para el poco volumen que tenemos y que sobre todo vendemos comunidades de vecinos, hoteles o pequeños centros, algún proyecto grande sí que hemos hecho. Al final, ¿dónde aportamos valor nosotros? Pues a través del conocimiento. Entonces, una marca, apalancarme en una marca gorda al final para mí ha sido clave. Ahora mismo el mejor descubrimiento que hemos tenido ha sido a través de Matrix Fitness, que sobre todo lo que trabaja muy bien es el servicio postventa. Entonces, eso de dar martillazos a una máquina, ¿vale? O pedir un recambio, o que tienes algún problema y ellos siempre están ahí, es decir, ante cualquier problema que yo he tenido, siempre están ahí. Eso para mí tiene un valor más allá del dinero, porque en el cuadro de amortización, joder, si valen un poco más y tardas un poco más en amortizarlo, joder, pero la tranquilidad que te da eso es tremenda, vamos. Esto es un aprendizaje. Y no solo hay que pagar por las máquinas, o sea, si tienes que hacer un diseño, paga al diseñador. O sea, yo hace poco veía un gimnasio que se ha gastado decenas o, bueno, cientos de miles de euros con máquinas Panata, obras espectaculares y tenía un logo que lo había hecho cualquier persona con Canva. Entonces dices, ostras, gástate 300 euros en un diseñador como mínimo y que te haga algo un poco más profesional. Claro. Que esto también... Yo soy el primero que lo he hecho, ¿eh? Yo el logo de Fatbuster lo hice yo hace unos años y también por eso quiero ahora un poco volver a hacerlo, porque Yo me he reído también porque nosotros estamos en ese proceso de rebranding ahora mismo, porque es verdad, Mariano, estamos ahí que ¿quién te ha hecho este horror? Y a ver, me lo hizo un colega que había recién hecho diseño gráfico tal, y al final pasan los años y tienes ahí una medio cutrada que dices, joder, pues vamos a rebrandear un poco todo esto, ¿no? Y ser más moderno, más... Sí. Además que da miedo, o sea, yo sé que al principio no me gustará, pero al final te acostumbras. O sea, lo hacen todas las marcas. Ves diseños de Coca-Cola de hace 20 años y eran diferentes. Total, es verdad. Ya ni te acuerdas. Totalmente. Entonces, además el diseño pues es algo que también va evolucionando como todo. Y quedarse atrás pues también da un poco esa imagen de viejuno. Yo uno de los miedos que tengo con Fatbusters, que es el que tenemos hace más tiempo, es que seamos una peluquería de barrio. O sea, que venga la abuelita vecina a saludarnos y venga los de siempre y nos quedemos un poco en esa... Entonces tengo una obsesión con innovar un poco y también con evolucionar.
Yo el modelo este, la verdad es que no lo había oído, o sea, me resulta curioso el que al final sois, en este sentido, como un negocio más financiero, inmobiliario, en el que tenéis ahí unas máquinas y dais un servicio a un nicho determinado, pero joder, le habéis metido la parte de personalización y seguimiento a través de Mm, una persona. Y oye, pues puede ser bastante interesante porque al final es una boutique, mm. pero que no implica efectivamente una inversión muy grande, tanto en personal como en el inmovilizado. Entonces, encima equilibras con poco, con lo cual yo no sé cómo ha sido ese proceso, que ahora te iba a preguntar por él, el proceso de captación de leads y el marketing, porque al final el público objetivo es muy diferente. Y bueno, pues oye, te deseo los mayores éxitos. Gracias. Pues mira, lo de la captación, la verdad que el concepto, si es llamativo y, y diferente, pues hace falta poco. Nosotros simplemente tenemos un anuncio en Instagram Ujú. Lo tienes y evergreen, o sea, siempre. lo voy renovando. O La sea, creatividad, la vas renovando. no, o sea, el mismo anuncio. Ah, el mismo anuncio. Hay varias cosas que hago y una de ellas es que si un anuncio funciona, normalmente funciona para nosotros al menos siempre. En épocas que hay más demanda funciona mejor, entonces es cuando aprovechamos y le damos un boost, pero no cambiamos mucho los anuncios, en verdad. Lo geolocalizas en Palma y... Sí, 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 tenemos. Lo que sí que hago pruebas son con el target al que va dirigido, pero si encuentro un target y un anuncio que cuadra, voy a por ese. De hecho, en Regeneration, que es el coworking, tenemos el mismo anuncio, bueno, tiene 2 años el centro, pero pues yo creo que desde el primer año hemos usado el mismo y hay épocas que funciona a tope. ¿Y qué haces? ¿Lo activas, lo desactivas o...? Sí, sí, sí. Voy haciendo campañas y incluso, bueno, al tener 3 centros de entrenamiento es más fácil saber cuándo va a haber demanda, porque Fatbusters, que es el que tiene más tiempo y es el que más llaman a preguntar, cuando te llaman 2 personas muy seguido, dices, ahora es el momento. Entonces pongo un anuncio de prueba y si va bien, pues hasta que dé de sí. O sea, ostras, me parece... No, pero me río porque me parece súper interesante. Es decir, cuando llaman dos, dice, ahora es el momento. Dos o Yo, por tres. ejemplo, lo que pienso es, el momento es agosto, porque tenemos que hacer septiembre, Pues no, octubre, eso es un fallo. O tal, y sea, digo, y diciembre para hacer enero, febrero. sí, No, sí, no, en este caso es cuando llaman dos. claro, exacto. Te saldrá mucho más caro los anuncios si los pones en agosto que en otra época del año. Y esto también, bueno, esto lo he aprendido con la experiencia. Es un error poner anuncios en agosto, en mi opinión, porque nadie tiene interés en apuntarse y por mucho que se lo enseñes el anuncio no se van a apuntar. Ajá. Hay que aprovechar cuando la gente está buscando. ¿Y eso cuando de septiembre? Pues más tirando a octubre. Octubre. La gente, en nuestra opinión, se lo empieza a pensar en septiembre. También es que en Mallorca, claro, hace sol todavía en septiembre, hace mucho calor. Y en septiembre se lo empiezan a pensar. Igual que después de Navidad es en febrero, más que en enero. Sí, sí. Vale, pues nada, tomaré nota. Porque ¿para qué vamos a tirar el dinero, ¿no? En cuando la gente no tiene ese estado de conciencia. Sí, exacto. Y luego, pues es también ir probando. O sea, es un truco, no sé, la verdad que no sé dónde lo he visto, pero ir probando anuncios, igual que con los posts. Si pones un post y tiene buen alcance, ponle publicidad. O sea, que seguramente llegará más gente que otros. Ujú. O sea que normalmente las campañas de marketing que hacéis, sobre todo vais a Meta Ads. ¿Hacéis algo de SEO? Que he visto que te especializaste en eso. Pues mira, es SEM. que claro, para Fatbusters me especialicé en SEO, lo posicioné y hemos vivido de rentas. Es muy cómodo el SEO. Lo que pasa es que cuando empiezas desde cero no es tan fácil. O sea, la estrategia que yo seguiría desde al principio es pagar anuncios en redes sociales mismo, en Instagram, y mientras a la vez ir trabajando el SEO, ¿vale? Porque luego al final
Una vez que ya estás posicionado es lo más barato, no tienes que trabajar más. Y la gente sigue buscando todavía Google. Bueno, ahora ya empieza a usar inteligencia artificial y está cambiando el SEO también. Nos tiraron para abajo justo la página que teníamos posicionada y ahora estamos luchando un poquito por volver a tenerla. Y ahora habrá que ver cómo evoluciona esto con la inteligencia artificial, porque las búsquedas van a cambiar, ¿no? Ya hay una pestañita en Google que pone con inteligencia artificial y los resultados no tienen por qué ser los mismos que con el SEO tradicional. Entonces esto va a ser un reto para todos y bueno, sobre todo para los que hacemos este tipo pues bueno, hacemos SEO o intentamos hacerlo. Y también, bueno, las redes sociales también tienen su propio SEO que también se trabaja en el día a día. ¿Sabes que yo soy pro SEO? ¿Ah, sí? Soy muy pro SEO. Es decir, ayer tuvimos una reunión de equipo de marketing. Bueno, en realidad, como yo soy bastante pro marketing, me gusta. Y tuvimos una reunión con Jesús, que es la persona que sobre todo me lleva la parte de SEO, SEM, y en la parte más tecnológica, y con Mariano, que la acabas de conocer, que es el que está aquí detrás de las cámaras. Que cuál es la estrategia a seguir, porque claro, casi toda la competencia, los que tienen bastantes centros, lo que se centran es en tener una página web única y ahí redirigir a los centros, ¿no? Entonces, con lo cual el trabajo SEO es prácticamente imposible y ellos sobre todo pues la captación sobre todo lo harán pues esfuerzos locales o cartelería exterior o meta ads, ¿no? Entonces, el dilema era, seguimos esa estrategia que sigue el resto y yo, por ejemplo, que siempre soy largoplacista, nunca cortoplacista, yo me niego a eso. Es decir, nosotros, cada centro que abramos o cada centro va a tener su propia página web, aunque sea replicada, y vamos a trabajar mucho el contenido, vamos a trabajar el SEO y vamos a intentar ser los primeros en cada barrio, en cada pueblo, incluso en los colindantes, porque eso es un trabajo, como has dicho tú, de siembra y a futuro. Es decir, de ahí es muy difícil que te baje el carro alguien cuando has hecho ese trabajo bien. Entonces, joder, yo eso no lo sabía de ti, que te habías formado de manera obsesiva en el SEO. Sí, pero yo soy pro SEO. Sí, no, bueno, totalmente. Bueno, yo supongo que por eso tenéis una web de cada centro, ¿no? Eso es. Eso es. lo pensé, porque si no, no se me ocurría, digo, ¿por qué será? Y pues está claro, añadiéndole la zona, el barrio, lo que sea al nombre, pues eso ayuda. O al menos ayudaba. Ahora hay que ver cómo cambia. A ver, por ejemplo, en el barrio Trafalgar, y perdona que te corte, Miguel, en el barrio Trafalgar está muy canibalizado. Es decir, hay muchísima competencia y luego tienen muchos backlinks de que han pagado una pasta en la EL, en la Men's Health, en la Women's Health, o en medios potentes y no puedo competir en los primeros resultados. Entonces, sí que es verdad que salimos en primera página de Google, pero al final estás compitiendo por un cuarto o quinto puesto, que bueno, no está mal, ¿no? Pero joder, en poblaciones como por ejemplo Vieno de la Cañada o Pinto, o en las que futuro podamos abrir, al final yo creo que eso hay que trabajarlo mucho porque no está tan canibalizado, no hay ese tipo de marcas que invierten tanto en eso, y yo creo que es que pensar siempre en el largo plazo y sobre todo pensar en un público objetivo en el que te va a marcar lo que ellos están buscando y que nosotros seamos la primera opción, Claro. que eso es invertir en futuro. Sí, nosotros, mira, gracias al SEO, nosotros no hemos puesto publicidad de Fatbusters desde 2019. Con eso, mira el dinero que nos hemos ahorrado. Efectivamente. Y no ha faltado gente, todo lo contrario. Entonces, la estrategia yo creo que a largo plazo sí que está bien que sea esa. Eso obviamente cuando empiezas pues tienes que pagar y es muy eficaz también. O sea, yo cuando veo que un entrenador pone anuncios digo, mira, este seguro que le va bien. Eso es. Porque a los que están bien, puede ser que alguno que esté un poco falto de clientes ponga anuncios un poco en desesperación. Pero cuando ves que ese anuncio se va repitiendo, yo pienso, pues a este le va bien. Y este anuncio funciona. Y si me apuras, le copio. Totalmente. pero bueno, es un poco eso. Sí, o por lo menos analizas el Claro. guión, el punto de dolor, el beneficio, el testimonio, la prueba social. Sí, yo por ejemplo veía que un entrenador que hace entrenamiento al aire libre
siempre ponía un carrusel y en una imagen salía como un grupo, luego ponía dónde hacían los entrenamientos, el precio y las formas de contacto. Y pues le copié, hice lo mismo. Voy a poner una foto de un grupo, precios, tal. Y ese es uno de los mejores anuncios que nos funciona en Regeneration, de estos que repito constantemente. Y la verdad que ha habido momentos que no dábamos abasto de tanta gente que venía. Y luego, mira, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú qué opinas de poner los precios visibles? Pues eso es un dilema que al final tenemos todos. A ver, no hay una respuesta que yo te pueda dar, porque no hay blancos y negros en este sentido, ¿vale? Yo creo que cuando tú tienes en este caso, o sea, quieres tener un lead muy, muy cualificado, yo los pondría, porque al final filtras, por así decirlo, morralla. O no morralla, joder, pero Bueno, sí. entiéndeme, gente que nunca te va a comprar, Sí. ¿no? Pero cuando en este sentido abres y quieres mostrar tu centro, que tu centro le pruebe el mayor número de personas y tal, pues a lo mejor sí que es interesante el no poner el precio, el invitar a todo el mundo, que venga todo el mundo, que lo conozca y a partir de ahí quien quiera que lo valore y lo pague y quien no, no. Entonces, porque es muy difícil a nivel online, cuando tienes un high ticket o tienes un servicio personalizado premium, el que es la persona perciba el precio-valor a través de una creatividad o a través de una página web. O a través de un copy de persuasión o lo que sea, ¿no? A no ser que seas el gran Irra Bravo o alguno de estos, que estos te venden con un copy impresionante. Sí, sí. Pero el común de las personas yo creo que necesitan probar el servicio y a partir de ahí ver el valor del servicio y pagarlo. Por eso no hay blancos y negros. A ver, si tienes un centro que tiene, yo qué sé, el 90% de ocupación o el 95% de ocupación, pues a lo mejor dice, pues mira, yo con un público más cualificado, Sí. mejor, pongo el precio y ya está. Pero si, joder, acabas de abrir, necesitas que te conozcan y tal, pues oye, que venga todo el mundo, que nos conozca Sí. y a partir de ahí ya veremos a ver si Sí, yo cualificamos. estoy de acuerdo, ¿eh? En Regeneration y en Fatbusters lo tenemos puesto, en Booty Boosters todavía no está puesto. Y un poco también es eso, la manera de que vengan. Además, hay una barrera importante en Booty Boosters porque, claro, si dices, no, es que no siempre habrá entrenador. Entonces, lo primero que hace es tirar para atrás a la gente. Entonces, también hay que tener una buena... Esto he aprendido un poco con la experiencia de cómo vendérselo. Es decir, hay entrenador y también puedes ir algunas horas que no hay entrenador. Entonces ya vienen y ya... Es que no tiene nada que ver. No. Entonces ya vienen, ven el centro, ya les explicas, ya también que las primeras sesiones estén contigo, pues ya les da tranquilidad. Y luego ya, como ya tienen un poco más de confianza, pues sí, que no hay el martes entrenador, da igual, ya tú me lo mandas y ya voy yo y lo hago, que es un poco la idea. Es bastante más trabajo que a lo mejor un centro de entrenamiento tradicional, pero luego es trabajo que te ahorras también de estar allí presencialmente. A ver, yo creo que si ya veis equilibrio y tal, a lo mejor es el momento de... A ver, que es una opinión personal, pero a lo mejor si tienes una persona, una mujer, una chica, joder, que sea muy buena entrenadora, que sea empática, comunicativa, risueña, que esa persona pueda captar todos esos leads y dedicar cierto tiempo, en vez del entrenamiento que ya está prescrito, a la divulgación del servicio, es decir, que ya hay una llamada y le diga, oye, pues mira, no te preocupes, que yo voy a estar aquí 20 horas a la semana, voy a estar en este horario, este horario, este horario para dar este servicio, que me podéis preguntar cualquier cosa y no os preocupéis que la planificación está aquí, la vais a poder realizar pues unos días conmigo, otros días cuando venga bien, porque esto va a estar abierto y tenéis los 3 pases y tal. Y claro, el que haya una persona detrás que explique eso, que lo verbalice, que explique la metodología, que encima pueda haber un apoyo y tal, pues claro, no tiene nada que ver de decir, oye, mira, aquí tienes el chip, el acceso y Sí. es que, Sí, es nada que que entonces ver. eres un loco Claro, 24 horas. Sí, está claro. Entonces, bueno, claro, yo al principio pues no sabía cómo venderlo, tampoco no me lo había planteado y he ido también adaptando un poco según lo que veía, a lo que les podía interesar más. De momento parece que va bien, entonces seguiremos un poco por ese camino.
Y bueno, en Regeneration, que todavía no te he hablado, es un coworking que también vino de esta época que yo quería devolverle a la industria. Incluso pues me planteé, esto fue en el año 2020 cuando había restricciones y todo esto, también me di cuenta de que no había nadie que representase a los propietarios de pequeños centros, porque de patronales, de gimnasios grandes y de esto sí que había, pero al menos en Mallorca yo no veía a nadie. Entonces yo dije, bueno, primero me hubiese gustado montar una asociación, ¿no? Pero luego dije, pues mira, dentro de lo que está en mis manos, pues voy a mirar de juntarme a otros entrenadores y hacer piña un poco. Y también a entrenadores que estén empezando, ayudarles y que puedan empezar desde un lugar un poco más seguro, ¿no? También con la experiencia de mi socio Venancio y mía para ayudarles. Y entonces surgió la posibilidad de alquilar el local de al lado de Fatbusters y dijimos, pues mira, este es el momento de montar algo, ¿no? Entonces también yo ya me había dado cuenta que el solo entrenadores tal vez era iba a ser un poco flojo, entonces también añadimos nutricionistas y fisios, un despacho para fisio y uno para nutricionista, y ampliamos un poco. Pero lo que nos dimos cuenta después es que a veces prefieren tener peores condiciones, que esto es un poco triste, a tener que moverse ellos. O sea, había fisios y nutricionistas que preferían estar en una clínica que les expoliaban un porcentaje altísimo, pero a cambio no tenían que moverse y buscar ellos clientes, ¿no? Entonces, nos está costando esa parte. Y luego con los entrenadores estamos viendo pues que o bien prefieren ser contratados o bien prefieren montarse por su cuenta, aunque sea en una sala de 2x2. Pero es su proyecto, es su sala y adelante prefieren eso, aunque haya más riesgo, etcétera. Todavía el concepto del coworking no terminan de entenderlo muy bien, ¿no? También hemos tenido casos que pensaban que éramos sus jefes y es todo lo contrario, nosotros no, pues, o sea, Vosotros sois nuestros es clientes. el inmobiliario, punto. O sea, alquiláis Bueno, la no, zona. mi idea Venancio me llama el Pachamama de los coworking, porque yo pienso que tiene que haber más que El solo en el Pachamama. espacio. Sí. El abraza árboles de los coworking. O sea, Porque yo pero... Vale, vale, sí, 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 perdona. creo que va más allá de alquilar una sala, ¿no? Entonces, en mi Bueno, los socio servicios Venancio, comunes, ¿no? Wifi, sí, pero un poquito más luz, incluso. calefacción. Venancio les asesora en temas de contabilidad, yo en temas de comunicación, incluso en posicionamiento SEO, O sea, les dais formación o consultoría. consultoría, sí. Entonces, Claro, eso es una pasada. o sea, para alguien que está empezando, además, pues con nosotros que tenemos algo de experiencia, bueno, yo lo veo como bueno, es muy bueno. Pero no lo ven así también. O sea, incluso los que vienen o han venido no se aprovechan todo lo que podrían de esto. Es que el problema es yo como lo veo, ¿vale? Es el grado o el nivel de conciencia en el que están, ¿vale? Porque me pasa a mí con los entrenadores, al final estamos en diferentes frecuencias, ¿no? Entonces ellos, a ver, no voy a generalizar, ¿vale? Pero imagínate, solo están pensando en trabajar, o sea, en dar las clases de lunes a jueves y luego el fin del festival que van a ir y yo qué sé, con quién van a quedar o tal, ¿no? Entonces, claro, ellos ya se piensan que pues ya por ser buenos entrenadores ya es eso todo y al final el grado de conciencia que tienen es tan bajito que tú, aunque les aportes tanto valor en el sentido de tener una sala completamente equipada, que eso es la hostia, el no te preocuparse por el agua, luz, el wifi, o sea, los proveedores, encima le das mantenimiento, pero es que encima le das consultoría, o sea, para que consigan cliente, marca personal, Sí. a nivel de encima contable, facturas, o sea, le das tanto por tan poco que yo lo veo, ¿vale? Porque yo estaba en el Barrizal Sí. trabajando 12 horas al día y claro, he pasado por absolutamente todo, ¿no? Pero claro, ellos no lo ven. Entonces, el problema tuyo
es que estás en Fatbuster, como dices tú, al final es un club familiar ya. Sí. Es decir, conoces ahí a todo Cristo y ya pues eres como Sí, su... totalmente. Pues Su todo. amigo, en Eres verdad, su sí. colega, su amigo, todo, ¿no? Luego estás levantando otro proyecto, luego encima tienes 2 podcasts y encima tienes que hacer ese grado de concienciación de ese público para que te alquile las salas y tal, que encima no es sencillo, porque por lo que me has contado, no es, o sea, encima lo alquilas por horas, que eso ya sí que es jodido. Porque si tú, imagínate, tienes 20 salas y alquilas las 20 por 400, ya te olvidas. Pues dices, Sí, sí, oye, sí. cuando tengan algún problema o necesitan alguna, ya se lo resuelvo yo, pero bueno, todos los meses me cae tanto y ya está. Y que estén contentos y tal. Pero que encima por horas necesitas Sí, no, tanto no. volumen de gente. Sí, es complicado. De todas formas, también tenemos un socio allí, Iván, que pues también lleva grupos, que esto es lo que también nos da unos ingresos estables y nos permite, bueno, hace que vaya bien la cosa, la verdad. Entonces, lo del coworking pues casi pasa a un segundo plano, porque hemos visto que es complicado, complicado que lo entiendan. Y nos pasa lo mismo con nutricionistas y fisios. No, no sé, no terminan todavía, no sé si es que alguna vez llegará o no, o que es algo que funciona afuera, pero aquí no. Lo de los coworkings es un tema también complicado. A ver, si cada vez hay menos autónomos y cada vez la gente tiene más fricciones pues eso, a buscarse la vida, pues me imagino que no es fácil, ¿no? Sí, luego hay otra cosa que supongo que aquí también está pasando. Hay una burbuja de los gimnasios y los centros de entrenamiento que alguna vez, en algún momento va a estallar. En, en el barrio en el que tenemos Fatbusters y Regeneration hay más de 20 gimnasios y centros de entrenamiento. Hay un Anytime, hay un Basic Fit, hay un Syner Gym y más luego todos los pequeños entrenadores y gimnasios. Al final ¿Tú esto crees que va a estallar? sí, Yo sí, fíjate, estoy seguro. yo discrepo, ¿eh? Yo creo, que no, porque hay un porcentaje de la población tan alto que no hace ejercicio físico que todavía la penetración en el mercado va a ser muy alta. Es mi opinión, ¿eh? A lo mejor me puedo equivocar. A lo mejor pasa como el sector inmobiliario, o pasa como las uñas, o pasa como las peluquerías. A lo mejor llega un momento en que solo sobreviven los que lo hacen mejor, o fidelizan mejor, o sea, más de marketing, de ventas, de optimiza mejor. O sea, al final el mercado te pone en tu sitio. Pero yo creo que todavía puede dar de comer a mucha más gente. Yo estoy de acuerdo en eso, pero también creo que está creciendo a un ritmo demasiado acelerado el de los gimnasios y los centros de entrenamiento. Puede ser. Entonces, si crece demasiado rápido, no va a estar a la altura. Y yo sí que también eso, creo que los que lo hagan mejor, los que se diferencien, los que tengan mejor trato con el cliente, mejor comunicación, quien se le ocurre más fuera de la sala de entrenamiento Eso casi, es. son los que se quedarán. Exacto. Entonces también, en parte, lo de sacar centros de entrenamiento con distintos conceptos y distintas marcas, también viene un poco por ahí, porque que va mal Fatbusters, pues bueno, tenemos 2 marcas más que son diferentes. Regeneration no lo he comentado, pero ahí es más un entrenamiento funcional, entre comillas, que es lo que se lleva hoy en día más. Bueno, Fatbusters es de fuerza, Booty Boosters es enfocado en glúteos y a un público femenino. Entonces, por ahí es un poco nuestra forma de diversificar. Hombre, Booty Booster yo sí que lo veo escalable. ¿Booty Booster con cuánto se monta? Bueno, claro, habría que ver, con muy poquito, ¿eh? Mira, ahora números por encima. Menos de 50 seguro, menos de 50.000 se Pero, monta. hombre, pero con obra y todo. Bueno, claro, dependerá. Es que depende. Es que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso hemos hecho bastante parte de la obra, que también se alarga un poco por eso. Entonces, la maquinaria, pues claro, yo no volvería a comprar a esa marca, entonces Normal. Ahí se seguramente incrementa un poco. habría que pagar un poquito más, ¿Cuántos metros tiene Booty pero bueno, Booster? tiene 98 solo.
98. Sí. ¿Y cuántas personas puede entrenar? De momento lo tengo en 10 personas. En 10 Máximo a personas, la vez. 5 metros cuadrados, más o menos. O sea, una por 5 metros. Sí, sí, aproximadamente. Está Y bien. sí, o sea, es más o menos todavía es cómodo y además hay máquinas, pero hay bastante espacio que está libre y que no agobia. Hombre, yo creo que depende del proyecto, la licencia y el sitio y la obra, pues te incremente un poco más y... Sí, pero bueno, comparando con otros proyectos es bastante. Además, Asequible. la idea es que es una calle secundaria. eh, lo que te ahorras en alquiler lo puedes gastar en publicidad. Y si en un momento estás hasta arriba de clientes, pues dejas de pagar publicidad. En cambio, si estás pagando un alquiler muy elevado, tienes que seguir pagándolo. Entonces, también es un poco nuestra forma de verlo. Entonces, eso también hace que pagues menos, en principio, al mes. Mira, eso me parece curioso, porque es verdad que todo el mundo habla de la ubicación. Yo, por ejemplo, sí que he notado grandes cambios a bien gracias a la ubicación. Y ese pensamiento que tienes tú le tenía yo también. Es decir, prefiero irme en un local comedido y en un sitio que no me vean, o sea, que me vean menos. Y efectivamente, te lo gastas en publicidad y si ya lo llenas, tal. Pero yo creo que no hay una fórmula única, es verdad. Porque ahora yo sí que he notado que por ejemplo, zona de que tiene mucho paso al lado del supermercado, buen aparcamiento, mucha afluencia de gente, bien situadas, te llega antes el equilibrio. O sea, te viene. Pero claro, El de Villanueva de la Cañada lo tienes en un sitio espectacular, ¿eh? espectacular, claro. Esto es perfecto. Un dentista, farmacia, Farmacia, centro comercial, eso es. es perfecto. Un Alcampo, un Fisio, Vivallín enfrente. fisio que también te puedes colaborar. Yo lo veo. Por eso, que este Sí, es el sí. modelo que yo tengo, o sea, tuve después de dos, por ejemplo en Pinto cambiamos a una calle principal justo al lado de una horra más donde hay miles de personas pasando todo el día, porque aprendí de este, y este lo tuve claro, porque dije al campo, Vivallín enfrente, todos los clientes que no irían nunca con Sí. Vivallín vienen aquí, un aparcamiento y muchísimo tránsito y todos los negocios locales relacionados con la salud, lo tuve claro, en Trafalgar igual, una calle con mucho paso, muchísimas terrazas, muy residencial. Entonces, ahora a mí ya me costaría irme, o sea, no buscar un sitio así, o sea, irme a una ratonera, por ejemplo, Claro. ahora nos está costando, porque cogimos un traspaso de una clínica de fisio que la hemos transformado en fisio con centro de entrenamiento porque creo que teníamos que cerrar, porque tenemos muchos clientes con patologías y teníamos que cerrar ese círculo. Y claro, estar en una calle con poco Claro. paso y nos está costando, hay más, ¿eh? Sí, a ver, puede ser, ¿eh? Tal vez si abrimos uno en una calle comercial, luego decimos qué hemos estado haciendo estos años. Claro, esa es mi conclusión que tuve yo. Esto es lo que he aprendido de hablar contigo. Claro. Pero de momento la verdad que... Bueno, de hecho hay una anécdota muy graciosa porque vinieron de un grado superior a Fatbusters a que les diésemos una pequeña charla sobre emprendimiento y uno de los chavales, antes de saber que era allí, dijo, yo en la vida montaría un gimnasio en esta calle. Y mira, estábamos nosotros, hemos montado dos en la misma calle. Fíjate. O sea que... También vosotros tenéis una influencia de marca personal muy importante. Es decir, si... A ver, que tú, por ejemplo, por todo lo que he hablado contigo, joder, pues a nivel de marketing pilotas mucho. Venancio, si es un tío reconocido en Palma, pues al final atrae mucha gente. Quizás si en vez de montarlo en Palma, lo montáis en Ibiza, Sí, a lo sí. mejor pues tenéis que tomar otras medidas. Sí, no, desde luego. Esto va a ser un reto también, porque si alguna vez... Ahora, por ejemplo, hemos descubierto un pueblo allí en Mallorca que no hay ningún gimnasio. Pollensa. No, no lo diré, pero bueno. Entonces, ahí se nos ha abierto los ojos. Decimos, Ahí ¿cómo que tenéis no que hay ir, ningún claro. gimnasio? O sea, es verdad, no es grandísimo, pero dices, hay que buscar ya un local. Y de hecho conocemos a un entrenador de ese pueblo. Entonces dices, tenemos que abrirlo. ¿Y qué pasa? Que es un pueblo pues muy turístico y los alquileres son... Altísimos. sí, son desmesurados.
Entonces ahora pues también viene parte de la creatividad de allí, ¿no? Que dices, hago la del hotel, hago la de tener un gimnasio móvil y que vaya varias veces por semana, ¿qué hago, no? En un local va a ser complicado, porque hay muy pocos y están muy elevados. Pero bueno, hay hoteles. A lo mejor riesgo-beneficio hotel, te apalancas en uno, puede ser. Sí, esto es un poco la opción que parece más fácil. Pero bueno, también hacerles entender a según qué hoteles que se van a beneficiar, que bueno, para mí es claro que se van a beneficiar, ¿no? Van a tener mejores reseñas, van a tener un espacio que no usan pues mucho más dinamizado e incluso pues si hace falta se lo montamos nosotros. Pero Incluso le puedes vender rentabilidad, es decir, o pagarle como si fuese un inmueble, ¿no? sí, 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 no, totalmente. Entonces, bueno, ahora estamos ya en esa fase de ir preguntando y luego con otro hotel ya estamos también hablando porque seguramente también iremos por ahí. Bueno, pues allí allí en Claro. Palma, o sea, allí en Mallorca tenéis seguramente para crecer. ¿Cuál es Sí, el futuro un poco que ves tú de vuestros negocios? bueno, ya así, pues como te comentaba, yo creo que Booty Boosters ¿Lo queréis escalar? vamos a escalar. De hecho, mi socio de Venancio ya me está agobiando un poco con lo de buscar locales y yo creo que todavía es pronto, porque además es un sistema un poco nuevo y tenemos que todavía que afinarlo. Y luego el tema de los hoteles también, te digo, hay uno que ya estamos en conversaciones con un hotel y lo que pasa es que está en obras, pero cuando termine yo creo que ahí podríamos hacer algo. Esto es lo más cercano. Fatbusters pues tendrá que renovarse un poco, que también es algo un poco complicado porque cuando llevas muchos años haciendo lo mismo de la misma forma, incluso con gente que tenemos que lleva 8 años entrenando con nosotros, luego decirle, bueno, no, es que además ahora vamos a rellenar este formulario o cada X tiempo relléname este formulario o tal, va a ser complicado, ¿no? Yo casi lo veo más para la gente que venga nueva y ya ir implementándolo de esta manera. ¿Cuál, Y perdona? el tema de, pues, sobre todo del feedback de los clientes, la comunicación, Ujú. que sea también... Pues yo también ahora, una de mis obsesiones ahora es la automatización pues de envío de formularios, de comunicación, etcétera. Y quiero meter cosas de estas en Fatbusters también, Ujú. ¿no? Mantener lo que ya encuentro que hacíamos bien y luego añadir cosas de estas. Que ahora estoy trabajando con una empresa para Booty Boosters también hacer algo de esto. Pero bueno, ¿tú en alguna de tus empresas tienes algo de automatización? Sí, o sea, nosotros o sea, una de mis obsesiones ahora es la operativa, es decir, tener automatizado en nuestro RP, nosotros diseñamos un RP en el que tenemos automatizado todo el tema de pagos, reservas, citas y, y tenemos el dashboard del manager para que tenga el control de todo eso. Y a partir de ahí, lo siguiente que estoy desarrollando es el tema de CRM, gestor de tareas, así que el tema de la automatización de del gestor de leads, sí, de las campañas, eh, bueno, pues todo este tipo de cosas igual. O sea, al final, toda la operativa, pues todos los KPIs, la ocupación del centro, bueno, todo tenerlo digitalizado en nuestro programa. O sea, es una de las cosas que las que estoy trabajando. Yo creo que también del futuro va por ahí, Sí, porque los datos, o sea, tanto en entrenamiento como en la operativa del día a día. totalmente. Entonces, quien se avance también por ahí, pues mira, ya va un poquito por delante. Eso es. Pero bueno, no es fácil para alguien que no tiene muchos Son presupuestos conocimientos altos. técnicos, entonces son caros. eh, Integraciones, automatizaciones, todo sí. eso vale mucho. Además es muy delicado porque, por ejemplo, en la comunicación con los clientes, la gente puede enfadarse un poco si les agobias a mensajes o si hablan con un robot. Entonces, hoy en día todavía yo creo que no estamos
la gente no está tampoco preparada para según qué. Yo, por ejemplo, ahora que me pregunta por las automatizaciones, a mí me gustaría bajar el tiempo de respuesta de lead. Entonces, el que tuviésemos una automatización, por ejemplo, con WhatsApp, que por lo visto a nivel de programación es muy complicado, o una automatización con Meta, con WhatsApp y tal, que por lo visto también vale mucha pasta y muy difícil, pues ese tipo de cosas al final. Yo creo que una contestación rápida en un medio que todo el mundo conoce, que podamos empáticamente contestar y que luego el factor humano sea el que haga ese onboarding, joder, pues al final yo creo que o sea, mejoraríamos mucho ese cierre de ventas y mejoraríamos mucho el índice de conversión, seguro. Entonces, en todas estas cosas es la que yo también soy como tú, un obseso. Entonces, es donde hay que, creo que mejorar. Yo creo que también ese es uno de los grandes males de los entrenadores hoy en día, que están tan metidos en el día a día que tardan en contestar, no contestan. Es que eso me he dado es... cuenta que es que lo tenemos que delegar completamente. O sea, los entrenadores al final, yo mi opinión que me he dado cuenta es que al final solo tienen que entrenar y tratar muy bien a la persona, saberse incluso si cuándo tiene la regla, cuándo está de mal humor, qué ha hecho el fin de semana, o sea, qué patología tiene, cómo adaptarle. Es decir, que se preocupen, o sea, por el cliente al 100%. Y luego, evidentemente, que el centro le tengan impoluto, todo organizado, todo controlado, tal, no sé qué, ¿vale? O sea, eso. Y luego, a partir de ahí, nosotros como gestores, empresarios, tal, tenemos que quitar todo lo demás, que es muy, muy importante para que ellos se centren en eso. Porque es que si no, yo me he dado cuenta que como le pidas peras al olmo, no te saca Sí. peras. Pero yo también te lo digo desde el punto de vista de pues, entrenador, propietario, etcétera, la gente va saturada. Y si sale alguna solución que ayude en esto, yo creo que podría ir bien. Podría ir bien. Pero no veo a corto plazo que vaya a salir. Claro, tú dices una solución completamente digital. Sí, que puedas automatizar bien estas cosas. La inteligencia artificial hoy en día te permite hacer cosas, pero creo que todavía no es el momento. Al menos yo, por las soluciones que he ido viendo, todavía no las termino de ver. Yo es que con los estándares, claro, al final el problema es que te gusta una cosa de uno, una cosa de otro, una cosa de otro, luego integrarlo en el tuyo. Por eso yo, aunque sea poquito a poquito, me gusta ir desarrollando mis cositas, que lo desarrollemos con un programador nosotros poco a poco, muy sencillo y lo que vamos necesitando. Porque al final es lo que dices tú, al final utiliza 8 o 10 herramientas y eso es una locura. Entonces... Pues nada, poco a poco. Yo lo que te quería preguntar, tú que tienes 2 podcasts, lo recuerdo, Los Honestos Sí. y Yeti, Burpees and Matcha. Sí, exacto. Vosotros ahí, ¿qué intención tenéis más allá del divertimento? Si creéis que en algún momento podéis monetizarlo, o sea, ¿qué tenéis pensado? Bueno, Los Honestos, hace ya 3 años que lo tenemos el podcast, más de 100 programas, y yo creo que es el único podcast en el que 2 de los 3 miembros no quieren estar en el podcast. Vale. Porque, bueno, lo hacen un poco porque quedamos para hablar y lo pasamos bien, pero es simplemente divertimento y entretener, ¿no? Pues eso, nació con la idea de poder ayudar a chicos que estuviesen empezando en los primeros pasos, darles consejos de lo que nos había ido bien a nosotros, pero nos dimos cuenta que este público no estaba interesado, que todo era gente que ya estaba a nuestro nivel o por encima, y al final cambiamos a que fuese entretenimiento. Y Yeti, Burpees y Matcha si soy sincero, para mí es aprendizaje constante, porque pues tengo la suerte de compartir micro con José Luis Gaitán y con Juan Cuesta, que son 2 personas muy reconocidas en la industria, que saben muchísimo de todo lo que puedas imaginar de la industria. Y yo allí, que cada podcast es un regalo. O sea, yo creo que aporta también mucho a la industria
Y yo creo que me tienen ahí porque técnicamente soy el que más sabe de estas cosas, pero de conocimientos son ellos los que aportan. Y bueno, también es pasárnoslo bien, tampoco no es con grandes pretensiones. ¿No crees que podríais llegar a monetizarlo de alguna manera? Los honestos estoy casi seguro que no, porque yo ya no tengo tiempo de más y soy el que hace todo. Y en el otro tal vez porque José Luis también está dando caña, está subiendo mucho contenido, bueno, shorts en contenido vertical. Y luego lo que pasa es que el nicho es muy pequeño. Yo veo, por ejemplo, podcast en Escape, no sé si sabes cuál es, el de Escape Fitness. No, Vale, es uno que es en inglés y que yo creo que es bastante grande. me la apunto. Es muy recomendable, ¿eh? A mí me parece muy interesante. Hablan mucho del futuro. Que a mí me parece que hablamos demasiado del pasado y del presente, pero muy poco del futuro. Pues ellos hablan mucho del futuro y ven las visualizaciones que tienen y tampoco te creas que tienen muchas. Entonces yo no sé si es porque es un nicho pues no muy grande o no estoy seguro de por qué sería. Pero yo creo que están, aunque sean pocas, están muy, muy cualificadas. Es decir, yo creo que podcasts como ese, como el vuestro y como, por ejemplo, el mío, aparte de todo lo que aportamos a la industria, creo que a nivel personal somos gente que a nivel formativo o a nivel, yo qué sé, la verdad que la palabra consultor se ha prostituido, pero a nivel consultivo, a nivel, yo qué sé, de tener gente que ha pasado por una experiencia, que tiene un conocimiento y tal, creo que sí que se puede aportar mucho a una persona. Entonces, creo que a nivel de formativo, pues se le puede aportar mucho a alguien que empieza o tal. Entonces, bueno, a mí es verdad que gracias al podcast sí que me han salido pues bastantes oportunidades de personas que me han preguntado y que en este caso me han dicho, oye, quiero montar un gimnasio, ¿cómo lo hago y tal? Y al final pues les formas, les asesoras, les recomiendas, le das una información de valor y ellos lo agradecen mucho porque al final le ahorran miles de euros. Sí, no, Porque, desde luego. claro, ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto en Villena, en Alicante, de un gimnasio automatizado de 750 metros, que, claro, él me lo decía, es decir, joder, simplemente con o sea, el informe que me has dado, la formación que me has dado y joder, la visita que has hecho aquí, viendo los diferentes locales, incluso proveedores y tal, pues claro, le ahorras miles de euros, porque es gente que quiere montar un negocio de fitness, por lo que tú has dicho, que por la rentabilidad, porque ahora está de moda y tal, pero Sí. que no se ha dedicado nunca a ello. Claro. Y luego, bueno, para nosotros, aunque a lo mejor no moneticemos directamente de YouTube, pues lo que dices tú, sí que te salen oportunidades de, pues alguna marca que te presta algo o te deja usar software o también lo que a mí me aporta más es conocer gente, ¿no? Porque al final yo a José Luis Gaitán lo he conocido por el podcast, por el primero, y bueno, Juan Cuesta también un poco por eso. A raíz de conocerlos en FIBO ya pude conocer a más gente que me presentaron y pues eso también enriquece. Entonces yo creo que Totalmente, el también es una networking es forma. tremendo. Sí, sí, y además pues también hace que la gente te conozca un poquito, sepa cómo eres y ya cuando te conocen en persona pues ya puede ser que les caigas bien y todo, aunque luego, Eso es. luego en persona a lo mejor no tanto. No, pero eso es muy Pero importante, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces a mí me parece una buena forma también de darse a conocer. Yo, por ejemplo, soy partidario, que esto he visto que tú lo haces también, para los centros de entrenamiento o esto, hacer podcast. Yo en el coworking he estado detrás de la gente para que lo hicieran, porque además nos interesa que los profesionales que están allí pues también trabajen su marca personal, por ejemplo. Y no lo he conseguido. No lo he conseguido, pero mi idea era eso, que la nutricionista pues tenga su sección ahí en el podcast, los entrenadores también, pero bueno, no todo el mundo está por la labor. No, está claro, y dentro de nuestro equipo tampoco. Nosotros el podcast de AFIT, el podcast, charla entre colegas, lo llamamos así,
Ese es el branding. La primera idea era divulgar sobre ejercicio físico, salud, lesiones y bueno, pues Jorge, Pablo y yo todas las semanas nos preparamos una temática y hablamos sobre esa temática y divulgamos, porque es verdad que nuestro nicho, nuestro público objetivo, tiene un estado de conciencia sobre el ejercicio físico bastante bajo y creo que toda esta labor divulgativa es importante transmitirla para que se entienda, para que, pues yo que sé, hablamos de osteopenia, sarcopenia, de la beneficio del entrenamiento de fuerza, de alguna patología en concreta o de nutrición, suplementación, ¿no? Y ahora sí que estamos incorporando al podcast gente con autoridad, es decir, hicimos uno con farmacéuticos, vamos a hacer ahora uno con fisios, vamos a hacer otro con médicos, en el que también aporte mucho esa vinculación de ese sector sanitario con la salud y el entrenamiento. Y luego además hemos hecho podcast de los propios usuarios, socios que llevan mucho tiempo, pues Petri, que es una persona con 70 años, prótesis de cadera y lo encantada que está de venir, lo que le hemos cambiado la vida, es decir, de todos los perfiles que vienen, invitarles a tener una charla distendida que cuente su experiencia. Y al final creo que es lo que dices tú, que eso humaniza mucho y al final se ve un poco y vendemos un poco el trabajo que hacemos, que si no haces ese tipo de cosas, no se sabe. Claro, claro. Y antes tienen que elegir 2 centros de entrenamiento. ¿Qué irán antes? ¿Al que no saben nada o al que han visto en el vídeo y que les cae bien? Pues va a ir al del vídeo. Eso es. Y luego yo veo también muy positivo lo de que los pacientes o los clientes salgan, porque también personas con el mismo perfil pueden decir, oye, pues yo quiero ir allí. Yo de hecho estoy planteando montar un podcast también ahora en Booty Boosters que se va a llamar La Booty Vuelta. Tengo que darle una vuelta más, pero yo creo que... La Booty Vuelta. La Booty Vuelta, sí, es un juego de palabras. Y sería con usuarias del centro. Bueno, pues guay, porque ellas pueden contar su experiencia, sus testimonios, relacionarse socialmente, o sea, me parece muy buena idea. Sí, pero bueno, no sé si tendré tiempo porque... Sí, estás a tope. Demasiado, quiero abarcar demasiado. Pues oye, Miguel, disfruto un montón, creo que he aprendido un montón, los oyentes seguro que también, y te agradezco muchísimo esta visita. Tengo este pequeño detalle contigo para que te acuerdes de mí en los desayunos. Ostras. Pues muchas gracias, te lo agradezco. De nada, y te voy a mandar allí a Palma también mi libro, Venga. Que bueno, lo he hecho para gente que sobre todo acaba la carrera y que no sabe lo que hacer, pues para que aprendan. Se llama Perseverancia, el talento de los que nacemos sin talento. Pues me sirve. Yo como nací sin talento... Lo dudo. Sí, seguro que algo de talento tienes. No estoy yo seguro, pero bueno, yo estoy seguro que aprenderé del libro y te lo agradezco. También te agradezco mucho que me hayas invitado y te animo a que sigas con el podcast porque aportas también mucho a esta industria. Pues muchísimas gracias, Miguel, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.